tiene razón. Ya. Muy bien, gracias. Jeremías 7, 4, 8 al 11. ¿Dónde lo han oído otra vez? En algún momento una frase de ese texto aparece. Después. Ajá, cuando Cristo dice que es cueva, que han convertido su casa en cueva en cueva de ladrones. Lo cita, la famosa cueva de ladrones. Si estamos predicando eso allá en el libro de Mateo o allá en alguno de los evangelios, sería bueno ir a este texto y ver a qué se refiere una cueva de ladrones. El texto mismo nos los va diciendo. Dice ahí, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y luego dice el 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué les suena que Cristo diga, que Cristo haya citado estas frases allá? ¿Y qué suena aquí también en Jeremías? ¿Qué significa cueva de ladrones? Según el contexto. Realmente es guarida. Pensábamos que es guarida, pero en realidad, ¿qué están haciendo estos individuos? Eso es lo que dice ahí, haciendo puras cosas que no le agradan a Dios, matando. Hacen puras cosas que no agradan a Dios, eso ya es un hecho. Hacen cosas que no agradan a Dios. ¿En qué se escudan? Están diciendo mentiras y las quieren hacer pasar por la palabra de Dios. Dice mentiras y entonces ¿en qué se escudan? Y las hacen parecer palabra de Dios. Pero empieza ahí por ahí en el... Con sus dioses, ¿no? No, En en el templo de Jehová. ¿En qué se escudan? En que están dentro del templo. En que están adentro del templo. En que están adentro del templo y pueden hacer lo que quieran porque están protegidos, porque tienen el templo ahí. Ese fue uno de los grandes errores de Israel. Ellos pensaron, como tenemos el templo de Jehová aquí en la ciudad de Jerusalén, podemos hacer todo lo que se nos pegue la gana, podemos traficar, podemos hacer aquí y allá. De todas maneras, el templo nos sirve como un protector. O sea, no es que ahí se refugiaran, sino que es un protector, como un talismán. Dios no nos va a castigar mientras esté el templo de Jehová en pie. Y la caída de Babilonia, la caída en manos de los babilonios les demostró lo contrario, les demostró la falsedad. ¿En dónde es en Ezequiel cuando le dice que vean lo que están haciendo? El templo en el cielo de los... Ver, fíjate lo que está haciendo, o sea, sacerdotes igual, o sea, realmente templo, ¿no? Sí, hacen cosas viles ahí en el templo, pero ellos están diciendo, cuando Cristo les dice que esto es cueva de ladrones, no estaba refiriendo a que esta es una guarida, sino es que ustedes están escudándose en el templo para hacer sus fechorías. Ustedes piensan que Dios nos está aprobando por hacer al hacer sus fechorías porque tienen aquí al templo. Entonces, a eso se refiere esa frase en el contexto. Es mucho más significativo cuando ya leemos. Nada más que para poder leer ese pasaje en Mateo tuvimos que ir al Antiguo Testamento de donde salió el pasaje. Luego vemos ahí en Mateo. Mateo capítulo
Mateo capítulo, Mateo capítulo 24, versículos 15 al, vamos a pensar hasta El el... 21, 13 también lo vemos. No, este es otro pasaje. Mateo capítulo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, este pasaje, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Sí, porque ahí no está hablando de la salvación que tenemos. ¿De la tribulación? De la tribulación. El pasaje que estamos viendo, viene desde qué capítulo. Comienza el trato en el capítulo. En el 24:1. Ustedes dicen, ven ahí, bueno, 24:3 más bien. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, bueno, sí, desde el 24:1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los discípulos hacen dos preguntas. Cristo les dice: vean este templo, ya no va a quedar nada. Y luego los discípulos le hacen dos preguntas. ¿Cuándo será esto de que no quedará nada? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Cristo en el resto del pasaje se propone responder cuál de las dos preguntas. Todo el capítulo 24 y el 25 tienen que ver con la respuesta a qué preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Está contestando esa pregunta. Recuerden, en ese momento, aunque bueno, a la hora de que Mateo escribió, sí, pero en el momento en que Cristo está hablando estas palabras, ¿la iglesia ya existía? Miguel dice que no. No. ¿No? ¿Alguien dice que sí? No, espero que no. La iglesia aparece hasta Pentecostés. Así que ninguno de estos pasajes tiene que ver con la iglesia. Eso lo deben de tener bastante claro para que a la hora de interpretar capítulo 24 y capítulo 25 no vayan a equivocarse y a querer meter la iglesia y quererla, diríamos que quererla así como que untarnos la iglesia durante este pasaje. Injertarla cuando no viene ahí. Entonces, todo esto está hablando de los últimos tiempos, específicamente en la tribulación. No habla del rapto. De hecho, por ahí aparece un pasaje donde dice, en este pasaje, que dos mujeres estarán en un molino, una será dejada y la otra será tomada. No es el rapto. No está hablando del rapto, está hablando de los últimos tiempos. En ese sentido, ¿cuál es la bendecida? ¿La que se queda o la que se va? Está terminando el final de los tiempos, ya ha pasado la tribulación.
y una se queda y otra se va. ¿Cuál es la bendecida en ese texto? ¿La que se queda al milenio o la que se va a esperar levantarse para el juicio del gran trono blanco? La que se queda. En este pasaje sí es la que se queda, la que es bendecida, porque no está hablando de la iglesia, está contestando la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y vienen las señales, que el cielo se va a poner así, que la luna va a hacer esto. Esas señales no son para antes de el rapto, esas señales son para después del rapto, porque está hablando de qué señal habrá de tu venida. Así que si hay un eclipse mañana, no es problema para nosotros. Si hay una peste, si hay un hambre, si hay un terremoto, no es problema para nosotros, porque no está hablando del final no estamos en el final de los tiempos en la tribulación. Luego viene, muy curioso, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Y luego oímos ese pasaje acerca de: estate listo para estate listo para la venida del Señor, porque no sabes cuándo va a venir, así que debes de tener tu lámpara con aceite. Y nos encontramos con un pequeño, gran problema. Está contestando la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Por lo tanto, esas 10 vírgenes no pueden ser la iglesia, todavía no existen. Y 2, ¿Cristo se casa con 10 o Cristo se casa con una? Se casa con una, no se casa con las 10. Por lo tanto, esas 10 no son la esposa. Esas 10 no son la esposa, esas 10 son compañeras de la esposa. Se supone que Cristo ya viene con la esposa a la cena de las bodas del Cordero. Así que estas 10 vírgenes, ¿quiénes son? Son las que acompañan a la novia. Muy bien, son las que acompañan a la novia. ¿Quiénes van a ser? Ya vimos, no es la iglesia, porque Cristo no se puede casar con 10. Sería poligamia y sería un pecado. Entonces Cristo nada más se casa con una. Las 10 vírgenes no son la esposa del novio. Son amigas de la novia. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Empieza con I y termina con Israel. Muy bien, es Israel. Y Israel es el que tiene que estar preparado y tener su aceite listo, porque no sabe, en teoría, en qué momento del último día de la tribulación va a llegar. Entonces tienen que estar listas. Aquí, por ejemplo, bueno, en el versículo 3, el capítulo 24, viene únicamente está con los 12, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué momento podemos ya asegurar que a los 12 les está hablando acerca de Israel? O es porque se encadena desde el principio que les habló de la destrucción del templo. Se encadena desde el principio. Porque son hechos lo que va a pasar a Israel. Estaban los testigos es lo que le va a pasar a Israel. Ajá. Viene así en esa cadena, y tomando en cuenta también el tipo de evangelio que es el de Mateo. Los talentos, esa es también muy bonito, porque siempre la agarran los predicadores para hablar acerca de: si tú tienes un talento para la música y no lo usas, Dios te lo va a quitar y vas a sufrir, etcétera. En primer lugar, está hablando de ¿qué señal habrá de tu venida? No habla de talentos, no habla de capacidad musical, capacidad de hablar, ¿no? Habla de literalmente talentos, monedas, y está haciendo una parábola para hablar de alguien que realmente estaba esperando la venida de Cristo y alguien que no la estaba esperando durante la tribulación. Y porque de otra forma, la condenación vendría por obras. Si tú no das tus talentos al Señor, te los quita y te echa allá al fuego eterno, donde va a ser el crujir y el llorar y el crujir de dientes. Y eso no es, y eso combinado con el resto de las doctrinas, no es posible. Entonces, es importante los contextos.
Los contextos nos van a ayudar a entender un texto y a no terminar hablando de talentos aquí, a no hablar de otra cosa en cuanto a las vírgenes. Quizás pudiéramos dar una aplicación, pero no es lo mismo dar una aplicación que tratar de interpretarlo a la luz de la iglesia en un pasaje donde no habla de eso. Entonces, por eso es importante que nuestros contextos nos ayuden. ¿Alguna pregunta antes de pasar a...? Recuerden, la tarea es de los pasajes que van a predicar, ver su contexto y hacer notas que les ayuden, que les clarifiquen en su siguiente mensaje, envueltos ya en su contexto. O sea, ya hicieron su comparación de textos y ahora sigue su estudio del contexto. Es como el segundo paso para estudiar su pasaje, para predicar. Primera cosa que hacen después de orar, después de escoger su pasaje y orar, su siguiente cosa es hacer comparaciones entre diferentes versiones de la Biblia. Ya vimos la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Hacen sus comparativos, sacan un texto, diríamos, escriben un propio texto, sumando sus 4 textos. Y la siguiente cosa que hacen es leer el contexto, leer los pasajes anteriores, leer los pasajes posteriores, inclusive leer esas citas, esas ligas hacia el Antiguo Testamento, hacia otros textos del Nuevo Testamento y suman el contexto. Ahora vamos a ver lo que es algo un poquito más difícil, pero vamos a ver la sintaxis. Leer adecuadamente es importante. Es bueno ver las conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Pero, no obstante, Sin embargo, por lo tanto, a pesar de, no obstante, de manera que, con base por lo demás, por lo demás, así que, están las conjunciones y hay muchas en la Biblia. Hay bastantes en la Biblia y son importantes ponerles atención. Me gusta mucho, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cómo las palabras nos avisan que está hablando de un mismo tema, aunque esté dividiéndose por parrafitos con subtítulos en negritas. Vemos que los inicios de ese parrafito nos están indicando que está hablando del mismo tema anterior, lo está siguiendo. Entonces, también es importante ver los adverbios. Y por ejemplo, antes las conjunciones también nos ayudan si son, por ejemplo, asociativas o disyuntivas. Porque las disyuntivas van a proponer tal vez contraposiciones, comparaciones, y las asociativas más bien van a impedir a lo que está diciendo. También es importante, y eso tiene razón, ver los diferentes, a veces vamos a tener que agarrar libros de español para a veces volver a ver cuáles son los adverbios, las conjunciones, cuáles tipos de conjunciones hay, cuáles son sus ejemplos. También es importante ver los adverbios. Ahí hay adverbios como aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, que son adverbios de lugar. Tal vez, quizás, es otro adverbio de duda. No, nunca, jamás, tampoco son de negación. Mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, muy, son adverbios de cantidad. También, ciertamente, por lo demás, son afirmaciones. Mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, aún, ahora, hoy, tarde, son adverbios de tiempo.
Y bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente, son adverbios de modo. Entonces tenemos esas palabras que van a estar allí en la Biblia. Me acuerdo que hace un par de, hace tiempo, alguien, no voy a decir nombres, pero alguien del instituto me dijo, oye, ayúdame a encontrar esas cosas en un texto. Y había que encontrar los adverbios, los conjunciones, todo ese tipo de cosas, preposiciones. Entonces, todas esas cosas van ensamblando ideas y nos ayudan a encontrar el motivo del pasaje. Vamos a hacer un ejemplo. Romanos capítulo 1, versículos 15 al 20. Romanos capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice así, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una palabrita que aparece varias veces ahí. ¿Por qué? ¿Ya notaron el por qué? De hecho, aparece casi en cada versículo. El por qué. Notan que está el texto y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas y así. ¿Qué está haciendo Pablo? Está argumentando. Porque esto, entonces esto, y como consecuencia viene esto y así va sumando ideas. Está sumando ideas y está diciéndonos argumentos para defender ¿cómo diríamos? Su tesis, diríamos, es la palabra. De hecho, este pasaje empieza con un así que, en cuanto a mí, ese así que, ¿qué está haciendo? Lo que viene antes, lo que dijo antes, Lo viene está afirmando. antes y luego dice, así que, porque, y porque, y ya va y hace esa conjunción de ideas. Entonces, está conectando la idea de que quiere visitarles con la idea de que a qué quiere visitarles. Les quiere visitar para compartirles el evangelio porque es poder de Dios para justificación. Porque si no conoces el evangelio, la ira de Dios está sobre él. Porque el que está bajo la ira de Dios hace esto, porque hace esto, porque hace esto. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. En nuestros pasajes, especialmente en las epístolas, vienen esos porqués. Esas palabritas. Por ejemplo, vamos a ver Efesios. Luego vemos algo de Gálatas. Efesios, y luego vemos algo de Gálatas y algo en Hebreos. Aprovechando que Carlos está aquí y y luego vemos algo de Pedro.
Vamos en el capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Notan la idea, viene diciéndonos, esta es la forma, esto fue lo que hizo Dios por nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego empieza a explicar en los cuales anduvimos en otro tiempo y empieza a hablar del tiempo pasado y cómo era nuestra situación en el tiempo pasado, pero Dios, y vemos cómo Él interviene y tuércela, cambia completamente nuestra historia. Este pero nos dice, pero de repente aparece Dios y hace un cambio en la historia. Entonces, esos peros, por tanto, bueno, de hecho el pasaje del versículo 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, y vuelve a hablar de la idea del tiempo. En otro tiempo ustedes estaban así, pero Dios hizo esto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo estaban así, pero por gracia ahora están de esta forma. Esas palabras son importantes. Ver en qué momentos están, dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, lo cual nos habla que viene hablando de lo anterior. Por esta causa, ahora yo les voy a hablar de esto y esto y esto y aquello. Entonces, esa es la idea de los adverbios, de la sintaxis, de ver en cómo se conectan los textos. Luego llegamos a Gálatas. Nos vamos hacia atrás. Estamos aquí compitiendo con las hermanas que tienen cumpleaños. Alguien en el bar de enfrente que tiene fiesta. Y dice capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Dónde está el núcleo de todas estas declaraciones? Todas son preguntas de qué tipo. Todas son preguntas retóricas. Les dice la primera pregunta, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, etcétera, etcétera? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta? El oír con fe. ¿Tan necios sois? Y la respuesta es, sí, son necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No, ¿verdad? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Espero que no, si es que realmente fue en vano. El que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Entonces, hace una serie de preguntas retóricas que son importantes. Van a encontrar esas preguntas. Las preguntas retóricas son aquellas que no está esperando el autor otra contestación más que una contestación lógica. Entonces, son importantes estas frases de la sintaxis porque nos ayudan. El versículo 19 dice de capítulo 3, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, etcétera. El 21,
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Claro que no. Y luego 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, y está hablando de la ley, le da el significado correcto y empieza a argumentar acerca de el significado correcto de para qué es la ley, para obedecerla o para llevarnos a Cristo. Entonces, y va argumentando esos textos para que nadie salga con que ahora tenemos que seguir otra vez los mandamientos de la ley. Entonces, esto es importante de la sintaxis, ver las palabras, las conexiones, etcétera. Entonces, la tarea para esta ocasión es de su pasaje. Ya vimos de su pasaje que estaban haciendo. Hay que hacer ¿qué estábamos viendo? Primero, la primera cosa que hay que hacer, después de escoger el pasaje, hay que compararlas en 4 versiones de la Biblia. Su pasaje que van a decidir predicar. 4 versiones de la Biblia. Ya vimos las versiones. Segunda cosa que tienen que hacer es verlo en su contexto. Revisar el contexto, de en qué cuadra su pasaje dentro del contexto del libro. Y la tercera cosa es hacer una lista de conjunciones, adverbios y preposiciones que vienen en su texto. Van a tener que a lo mejor ir a un diccionario a preguntar qué es una conjunción, qué es un adverbio, qué es una preposición. Y hacer una lista de todos ellos, todos los que encuentren en su pasaje. Conjunciones, adverbios y preposiciones. A la larga nos acostumbramos a estas 3 cosas y las ubicamos sin tener que hacer una lista. Pero al principio es bueno hacerse una lista de este tipo de palabras porque nos ayudan a entender la ubicación del pasaje, especialmente si estamos agarrando el Nuevo Testamento. Si estuviésemos agarrando los evangelios, ahí hay otro tipo de discurso. Y también si estuviéramos agarrando un libro histórico del Antiguo Testamento, es otro tipo de discurso. Y ahí básicamente estaríamos viendo, también tenemos que ver la continuidad de la historia. Entonces, después, enseguida, inmediatamente después, 8 años más tarde, y de repente está un escenario y de repente ya se brincó a otro escenario, especialmente en los reyes. Está hablando de los reyes de Israel y de repente, ¡pum!,